Pero echemos un vistazo también a lo que está pasando con la economía de este país. Hay datos bien interesantes que se han dado a conocer en esta semana y en los que vale la pena detenernos. Entre ellos, el índice de confianza del consumidor, que está en su mejor nivel desde el noviembre del 2021, pero bueno, pues vale la pena revisar primero qué es lo que esto significa. A ver, el índice de confianza del consumidor, pues lo que nos está reflejando es, digamos que los consumidores estamos más seguros del ingreso que vamos a tener o tenemos una mejor expectativa del ingreso que vamos a tener y por eso tenemos mayores intenciones de gasto. Estamos confiando en que la situación económica se va estabilizando y que entonces vamos con nuestro ingreso poder alcanzar a cumplir más compromisos, ¿no? Y entonces empezamos a comprar. ¿Qué pasa cuando el índice de confianza del consumidor está bajo? Significa que no hay consumo, que la gente o no le alcanza o tiene miedo de gastar ese dinero y entonces estamos en lo básico. Y esto detiene a muchos sectores, ¿no? A muchas industrias que no son propiamente de alimentos. Bueno, pues este índice de confianza está mostrando mejorías. Esto está hablando de que está mejorando la situación económica en nuestro país. Creo que también es un reflejo de que el nivel inflacionario que teníamos pues ya se ha bajado, se ha venido estabilizando, que ojo, lo hemos venido platicando en varias ocasiones. Cuando decimos que el nivel inflacionario está a la baja, no significa que los precios de los productos básicos estén bajando de precio, sino que por lo menos ya no están subiendo a niveles que estaban subiendo anteriormente. La confianza de los consumidores continúa avanzando. En junio pasado e incluso se ubicó en su mejor nivel desde noviembre del 2021, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, que es el INEGI. En el sexto mes del año, el indicador de confianza del consumidor, que se elabora mensualmente por el INEGI y el Banco de México, se ubicó en el nivel de 45.2 puntos con cifras desestacionalizadas. ¿Qué significa esto? Y pues la pregunta es ¿mucho o es poco? Bueno, pues es un buen nivel, digamos. Por lo pronto es un buen nivel. Pero, insisto, quien nos puede explicar mejor qué es lo que esto está significando es el doctor Raimundo Tenorio, a quien como siempre nos da mucho gusto saludar. Doctor, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todos mis amigos potosinos. Doctor, a ver, ayúdanos a entender qué es lo que este avance, pues, este crecimiento en el índice de confianza del consumidor nos está reflejando particularmente, pues ya no solo en este último monitoreo, sino parece ya de manera constante en estos últimos meses. Bueno, es una mejora en este mes que se reporta de agosto de 0.1 porcentual. Es modesto el avance. Sí. Evidentemente trae una recuperación desde que la economía después de la pandemia fue reabierta, en donde cayó pues obviamente a su menor nivel histórico. Se recuperó este nivel de confianza del consumidor hasta enero del 2022, donde se estancó. Después cayó en el primer semestre del 2023 y ha tendido a tomar un crecimiento modesto hacia esta parte final del año. Lo que aquí debo decir es de que es una encuesta que se levanta a consumidores, sobre todo los jefes de familia en casa, respecto de su situación económica en el momento actual, sí, de los miembros del hogar, la situación económica de hoy vista con respecto a lo que teníamos hace 12 meses y vista hacia adelante. Y a partir de esa situación económica del hogar, tomar decisiones, por ejemplo, de ahorro, de gastar en vacaciones, de, por ejemplo, comprar electrodomésticos o incluso de ahorrar. En este mes de agosto, de estos 5 indicadores genéricos del índice de confianza del consumidor, dos empeoraron, sí, sobre todo el que tiene que ver con la situación económica esperada para los próximos 12 meses. Esto tiene que ver fundamentalmente, Erika, con la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los hogares derivado del impacto, obviamente, de la inflación. Porque si tú ves que el ingreso que tiene la familia alcanza ya no solamente para lo mismo, sino incluso para menos bienes de los que mencioné, es decir, disminuyen las expectativas, por ejemplo, para ahorrar o bien para poder destinar una parte del ingreso a salir de vacaciones, pues obviamente esas posibilidades se ven afectadas. Incluso al meterse al escrutinio de las cifras de estos 5 grandes indicadores, hay un conjunto obviamente de información que nos dice que las posibilidades actuales, por ejemplo, de comprar ropa, zapatos, alimentos, comparadas con las de hace un año, empeoraron. También la situación y las posibilidades de salir de vacaciones,
como también las de ahorrar. Entonces, en conjunto es la interpretación de estos indicadores que dicen de que hay una afectación al poder adquisitivo de las familias ya en esta última parte del año. Entonces, esta información incluso es muy valiosa para que ahora que se viene hacia el próximo mes el Buen Fin y lo que es el impacto también del aguinaldo, pues quienes son oferentes de estos bienes, pues tomen decisiones, por ejemplo, de acumulación o desacumulación de inventarios, porque aunque el crédito facilita que las familias tomen decisiones de vacacionar, de comprar prendas de vestir, de comprar electrodomésticos, sí se ven afectadas por la pérdida de poder adquisitivo. En conjunto, estos indicadores también pues son complementados con otro que tiene que ver, bueno, cuál es su situación de empleo, es decir, su empleo le da como para tener un flujo de ingresos y hacer frente a lo que se viene, y este indicador ahí se mantuvo en cero, es decir, no varió en el mes de agosto. Ahora, doctor, hablemos de la situación global que se está viviendo, a ver, porque parece que a México se nos está pegando por varios lados. Es decir, aunque efectivamente este indicador es pues medianamente halagüeño, como tú lo decías, ahí muy marginal, pero bueno, pues a la alza de la confianza del consumidor, lo cierto es que también hay varios frentes en donde México se está viendo impactado. Lo hemos platicado contigo, el tema de la paridad cambiaria y cómo está afectando a las personas que reciben los dolaritos que les mandan sus familiares, sus seres queridos en Estados Unidos de Norteamérica. Pero aunado a esto, hay hoy una gran incertidumbre en Estados Unidos por lo que está sucediendo en cuanto a la paridad cambiaria, en cuanto a los efectos internacionales, pero también lo que está sucediendo allá al interior. Doctor, ayúdanos a entender lo que está pasando en estos desencuentros políticos que amagan con una parálisis presupuestaria para el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, todos los gobiernos tienen un año fiscal. Sí. El año fiscal, en caso de México, esto va con el año natural, es decir, va de enero a diciembre. La característica que tiene México es que calendariza mes a mes lo que va a ejercer de gasto el gobierno federal, lo que le va a canalizar de recursos federales a estados y municipios. En Estados Unidos, el año fiscal va de septiembre a agosto, ¿de acuerdo? Tienen una diferencia con respecto a ello. Entonces, lo que hace las cámaras, también allá como ocurre en México, autorizan la petición del Poder Ejecutivo del gasto, del presupuesto global de gasto del gobierno federal. Entonces, bueno, tiene que ser autorizado legalmente por los representantes de los ciudadanos, que en este caso son la Cámara Baja y la Cámara Alta. Tiene más importancia siempre la Cámara Baja. En ese sentido, cuando no se autoriza en los tiempos calendario para que entre en funciones el nuevo presupuesto anual tal y como está calendarizado, lo que ocurre es que puede venir lo que se conoce como un cierre presupuestal, es decir, a ver, empiezan los días en los cuales debe ejercerse el presupuesto del gobierno federal, canalizar a los ciudadanos, por ejemplo, subsidios de empleo, canalizar servicios de todo tipo administrativos. Entonces, lo que hace el gobierno no es que pare, no es de que al día siguiente de que los representantes populares no autoricen el presupuesto, el gobierno dice, bueno, pues hoy no voy a operar porque no hay dinero y ahí nos vemos. No, hay días en los cuales empiezan a parar, por ejemplo, los servicios de bibliotecas, algunos servicios de transporte que son apoyados con subsidio del gobierno, algunos subsidios, como mencioné, de empleo, y lo preocupante de esto es de que a quienes afectan los representantes es obviamente a los ciudadanos. No se puede ir autorizando el presupuesto por partecitas. A ver, para no afectar a los desempleados, vamos a autorizar esta partecita. No, es como en México, el presupuesto se autoriza global y generalmente. Entonces, ¿esto cómo puede impactarle a México? Bueno, pues un gran consumidor de bienes también son los gobiernos. Los gobiernos consumen también bienes y servicios de importación. Entonces, algunos de esos bienes que los gobiernos, como el de Estados Unidos, también adquiere de importación desde México, tiene que ver con el ejercicio presupuestal y podrían verse afectadas algunas exportaciones que hacen empresas privadas desde México al gobierno de los Estados Unidos, puedan verse detenidas por algunas semanas por este diferimiento de autorización al presupuesto de gasto
de los Estados Unidos. Ahora, doctor, te tengo que hacer una pregunta clave. ¿Esto impactaría, por ejemplo, en las instancias gubernamentales que están tomando las decisiones sobre las solicitudes de asilo o no para Estados Unidos? Y te lo cuestiono porque, a ver, esto está representando un gran problema para nuestro país, el hecho de que tengamos un montón de migrantes estacionados en México, esperando que Estados Unidos les resuelva si les va a dar asilo o no les va a dar asilo, si los va a recibir o no los va a recibir. Han sido procesos larguísimos y si todavía le sumamos que pues los burócratas del gobierno de Estados Unidos se podrían quedar en esta impasse, en esta parálisis, pues sería un tema bien preocupante porque además al no ser considerado un órgano, digamos, fundamental en la operación del gobierno de Estados Unidos, se presume o hemos escuchado que es una de las dependencias que podría entrar en esta pausa. Sí, hay dos afectaciones. Una sí tiene que ver con el presupuesto calendarizado que ejercen todas las dependencias en Estados Unidos. Es decir, hay algunas dependencias que no generan ingresos, como es justamente migración. Hay otras dependencias que sí generan ingresos y pueden ir autofinanciando su operación. Sí. Casos como el de migración no generan sus propios ingresos, dependen de la colocación calendarizada del presupuesto. Sí podría verse afectado justamente los pagos del personal de migración en Estados Unidos, parcialmente. No les despedirían, por ejemplo, de su trabajo o no le suspenderían sus sueldos, pero sí algunas prestaciones o algún pago de rentas o algunos servicios de alimentación, por ejemplo, que se dan a los migrantes. Pero aquí lo que tiene más que ver es el presupuesto global. Es decir, en la segunda afectación es que lo que se está pidiendo para el programa completo, por ejemplo, de atención a migrantes, los representantes digan, ya no queremos que se dé más dinero para esto porque está afectando otras prioridades. Ahí es donde está la discusión justamente de los legisladores norteamericanos. Los demócratas que van en favor de destinar un poco más de recursos a estos problemas y los republicanos que son más duros y no dicen que no a todo, pero sí buscan recortar presupuestos en donde políticamente les rinda un producto, sobre todo electoral. Doctor Raimundo Tenorio, pues como siempre te agradecemos mucho que nos ayudes a entender estos temas y el impacto que tendrían para nuestro país y platicamos la próxima semana. Cómo no, con todo gusto, mi querida Erika, hasta la próxima. Qué gusto tenerte en este espacio. Muy buenos días. El doctor Raimundo Tenorio platicando con nosotros. Altavox.